Tenemos la oración y la proposición, ¿ya? Cuando hablamos de oraciones, podemos hablar ya sea de oraciones unimembres u oraciones bimembres, ¿ya? Preposiciones. ¿Qué nos dicen las preposiciones? Es una unidad sintáctica que tiene sentido, pero no tienen independencia sintáctica, ¿correcto? Es decir, no dependen unas de otras. Ya pueden ser frases, pueden ser oraciones cortas, puede ser que no tenga una estructura precisa, ¿no? Por eso que no dice, pero no tiene independencia sintáctica. Y nos dice la oración es la unidad sintáctica que tiene sentido e independencia sintáctica. Entonces, aquí sí se necesita de una estructura, de un orden, ¿no? Según el sujeto, el verbo, el predicado, ¿no? Y según toda su estructura. Y nos dice que tiene que tener sentido, ¿no? Las preposiciones, pero las preposiciones también pueden ser, tiene que tener sentido. Bueno, sí, pero no, como no tiene un orden, puede ir acompañado, puede estar complementado, ¿no? O sea, es quien acompaña o quien complementa. Pero quien sí tiene que tener una estructura sintáctica es la oración, ¿ya? Veamos aquí. ¿Qué nos dice la oración? Mira, dice, Juan viaja esta semana, ¿no? Aquí tenemos una proposición. Y sus padres se quedan en casa. Tenemos otra proposición. Pero aquí, este y es un conector. Aquí tenemos una proposición y aquí dice, sus padres se quedan en casa. Entonces, a esto le llamamos preposición. No precisamente puede tener una estructura o puede iniciar con un sujeto o puede terminar ¿no? con un núcleo de sujeto, ¿no? Las preposiciones son oraciones que no tienen una estructura adecuada, nada más. Pueden ser complementadas, sí. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, dice, ayer tuve un disgusto. Dice, cuando hablamos de dos proposiciones, dice, ayer tuve un disgusto, entonces perdí mi billetera, ¿no? Aquí hablamos de dos contextos. Uno, que estaba disgustado, y el otro que perdió su billetera. Ambas son oraciones, ¿ya? Ambas son oraciones. Entonces, a esas preposiciones, como que se les puede llamar unimembres, sí, porque no tienen una estructura de sujeto y predicado. Pueden ser complementadas, como ya lo había mencionado. Ayer tuve un disgusto, entonces perdí la billetera, mira. Las dos oraciones. Perdí la billetera puede ser una oración. Ayer tuve un disgusto también puede ser una oración. Entonces, ambos cumplen las mismas funciones, ¿ya? Ambos cumplen las mismas funciones. Otro ejemplo dice, te dije que no pronuncies su nombre. Pero ¿a quién se le dijo? No tenemos un núcleo, pero esto es considerado una oración, por ende, porque ya es un conjunto de palabras, ¿no? Ahora, ¿tiene una estructura? No. Entonces, ¿cómo se le considera? Proposición. ¿Ya? Aquí, mira, dice, hola, ¿tienes hora? Esta es una oración. Pero aquí no hay sujeto y predicado, pero sí se le considera una oración bimembre según su estructura sintáctica, ¿no? Porque dice hola, está con signos y la pregunta se hace entre signos de interrogación, ¿no? Por supuesto, son las 3 y 5, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de oraciones. Preposición, oración. Ahora, ¿cuáles son las clases de proposición? Cuando hablamos de proposición, hablamos de las coordenadas. ¿Cuáles son estas coordenadas? Pueden ser dos o más proposiciones unidas por conjunciones coordinantes, ¿no? Estas como pueden ser cuando tienes conectores como el pero, entonces, ¿no? Que dan sentido una con otra. Por ejemplo, ¿no? Dice, la vida es triste, pero nos divertimos mucho. Entonces, aquí hablamos de dos proposiciones que están unidas con una conjugación, ¿no? Esta conjugación viene a ser el pero.
¿Ya? A esas le llamamos coordinadas, cuando tienen sentido, ambas tienen sentido. Las yuxtapuestas, ¿a qué le llamamos yuxtapuestas? Dice, dos o más proposiciones unidas por signos de puntuación. Cuando utilizamos la coma, los 3 puntos, el punto y coma y los 2 puntos, desde ya estás utilizando, estos son conectores, sí, que conectan a varias ideas. El detalle está que se sobreentiende, pues, ¿no? Se sobreentiende según las puntuaciones. Nos dice, nuestra casa se quedó sola, entonces nos han robado, ¿no? Esos 2 puntos puede ser un entonces, puede ser de tal modo, ¿no? Se le puede considerar según está el contexto. Tenemos las subordinadas. Una proposición regida por palabras subordinantes. ¿Cuáles son estas subordinantes? Nos dicen que, ¿verdad? Nos dicen que ya las consiguió. Entonces, pero aquí es toda una sola oración, sí, pero está con estas subordinadas. Es decir, dentro de una sola proposición tenemos una sub. ¿Cuál viene a ser esta sub? Cuando ya dice, por no decir, ¿no? Algunos colocan oraciones como, me dijo, 2 puntos, te quiero. Entonces, eso solamente viene a ser una sola proposición, pero está con una subcoordinada. Es decir, esos 2 puntos que están dentro de una sola proposición viene a ser el sub, ¿correcto? Ejemplo, miren, vamos por aquí. Vamos con otros ejemplos por aquí. Me dijo, te quiero. Entonces, desde aquí tenemos, ¿cuántas preposiciones? A ver, yo pregunto, me dijo, te quiero. ¿Cuántas preposiciones tendremos aquí? ¿Una o dos? ¿Una o dos? A ver, ¿cuántas preposiciones habrá? 2, Miss. 2. ¿Y qué pasa si yo coloco? ¿Y qué pasa si yo coloco así? Me dijo que era hermoso. Pero está casi lo mismo, me dijo, pero la diferencia está que este que acompaña aquí, me dijo que era hermoso, sí, suele pasar de que se vea, se aparente de que hayan 2 proposiciones, pero en sí ese que está solamente avisando o es como que le está dando un preámbulo, ¿no? Es como que advierte que se viene algo, ¿no? Ese que. Entonces dice, me dice que era hermoso. Una sola proposición. Ese era hermoso es las subordinadas, lo que está dentro de esa misma oración, ¿ya? Ahora, cuando tengo aquí, mira, dice, estoy enamorado, pero no soy correspondido. Mira, estoy enamorado, pero no soy correspondido. ¿Cuántas proposiciones tengo aquí? 2. 2. Sí. Estoy Soy enamorado es 1. Pero no soy correspondido. ¿Y ese pero qué será? Una conjugación. Conjugación. ¿Ya? Conjugación. Entonces hay que tener en cuenta estos 3 tipos de proposiciones. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un texto. ¿Ya? Un texto largo en las cuales lo vamos a tener que trabajar. Pero me interesa esto. ¿Ya? La práctica, como dice,
es lo que nos va a ayudar a relacionar o a poder identificar estas clases. ¿Ya? Vamos a colocar actividades. Abajo colocamos actividades. Actividades. Separa los siguientes textos en oraciones. Mira cómo vas a separar oraciones y con corchetes y las preposiciones en paréntesis. ¿Ya? Miss, ponemos actividad y copiamos eso. Así es. Desde aquí. Separa los siguientes textos en oraciones. Y proposiciones, en paréntesis. Empiece ubicando todos los verbos que haya. Vamos a primero identificar. Siempre dije que cuando vamos a subrayar la estructura de la oración, siempre se ubica primero el verbo, ¿correcto? Para que de una vez hallemos el verbo para el lado derecho, los predicados, y para el lado izquierdo viene a ser el sujeto. A ver, vamos por aquí. Pedro se dio cuenta rápidamente del asunto y decidió hablar con María. Pero Juan lo convenció de lo impulsivo de sus decisiones y logró apaciguarlo. Empezamos a ver. Primero vamos a hallar los verbos, ¿ya? Primero hay que hallar los verbos. Pregunto, ¿cuáles serán los verbos aquí? A ver, ¿cuál será el primer verbo que encontramos aquí? Pedro se dio cuenta rápidamente del asunto. Dio. ¿Cómo podemos hallar el verbo? Es la acción que hace el sujeto, pues sí. Allá, entonces, se dio cuenta. Dio. Hablar. Solo es dio. O sea, dio está en, según el modo, perdón, según el tiempo está en pasado, ¿verdad? Pero en presente, ¿cómo sería? Dar. Y ese es el verbo. Ya, ahí está, se dio. Se dio cuenta rápidamente. Ya, lo subrayamos. Ahora, primero vamos a hallar los verbos. Necesito de las participaciones. Luego dice, y decidió hablar con María. ¿Dónde encontramos otro verbo? Hablar. Hablar. Ya está. Primero hay que hallar todos los verbos para saber cuáles son oraciones y cuáles son proposiciones. Luego dice, con María, pero Juan lo convenció de lo impulsivo de sus decisiones y logró apaciguarlo. ¿Otro verbo? Miss, convenció. Convenció. De lo impulsivo de sus decisiones. Y logró apaciguarlo. Logró. ¿Cómo? Logró. Logró. ¿Será logró o apaciguarlo? Apaciguar. Apaciguarlo. Es como que calmarlo, ¿no? Es la acción de calmar, tranquilizar. Ya.
A ver, entonces desde aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué nos pide aquí? Nos dice que tenemos que hallar según oraciones y proposiciones. Entonces nos dice, ¿quién se dio cuenta? Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro? Se dio cuenta rápidamente del asunto. Hasta aquí. Pedro se dio cuenta rápidamente. ¿Será oración o será proposición? Oración. Entonces vamos a colocar debajo, vamos a colocar Pedro, abrimos los corchetes. ¿Dónde está? Ya. Pedro se dio cuenta. Bien, no se viene porque la misma oración. Ah, no. No. No el corchete. Se dio cuenta rápidamente. Bien, ¿eso lo hago separado o en la misma oración? Pues? No, tiene que ser debajo, pues, para que puedas analizarlo del asunto. Ya está. Ahora. ¿Qué más viene? Y ese I, ¿qué viene a ser? Un conector. Luego dice, decidió hablar con María. ¿Pero quién decidió hablar con María? Pedro. Pedro. Seguimos hablando de Pedro. Entonces, ¿qué vamos a colocar abajo? ¿Qué será decidió hablar con María? Proposición. Debajo vamos a colocar, debajo de Pedro vamos a colocar entre paréntesis, porque nos dice que las proposiciones lo escribimos con paréntesis. Entonces, debajo vamos a colocar, decidió hablar con María. Cerramos. Dice, pero Juan lo convenció de lo impulsivo de sus decisiones. Yo pregunto aquí. Ese pero, Coordinante y coordinado. ¿qué será? Coordinantes, Coordinante. ya. Tenemos 3 clases, ¿verdad? Coordinantes, yuxtapuestas y subordinantes. Ahora, sabemos que ya son coordinantes. Ese pero, ¿irá aquí o irá al costado? No. ¿Será preposición o será oración? Preposición. Sigue siendo todavía preposición. Sigue siendo preposición. Entonces vamos a colocarlo. Pero, ya no vamos a colocar el pero, solamente vamos a poner Juan lo convenció de lo impulsivo de sus decisiones. Ya está. Hasta ahí. Y logró apaciguar lo que le dio. No. Ahora, pregunto, ¿ese logró apaciguar lo que será? ¿Preposición o oración? Preposición. Esto es proposición, logró apaciguarlo. Pero yo pregunto aquí, ¿Juan lo convenció de lo impulsivo de sus decisiones? ¿Habrá una subordinante dentro de esta preposición, de esta proposición? ¿Dónde? ¿Cuál? Juan. Ajá. ¿Subordinantes? Claro, de. Hasta aquí se sabe que Juan convenció de lo impulsivo, ¿verdad? Pero nos dice,
Pero ¿qué era impulsivo? Sus decisiones, ¿verdad? Este D está dando a una subordinante, o sea, está que nos explica de un subtema. ¿De cuál será? De sus decisiones. Pueden ser de decisiones, pueden ser de actitudes, puede ser comportamiento, etc. Entonces ahí es donde abre a una sub. Ya sub es como, por ejemplo, nosotros tenemos un título, ¿verdad? Y cuando decimos subtítulo es lo que está dentro, forma parte de algo. Entonces, lo mismo sucede con las preposiciones. Cuando decimos subordinantes es cuando hay algo que forma parte de ese contexto. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a considerar oración. ¿Dónde está? Aquí está mi corchete. Porque ya se encontró una... ¿Dónde está? Ya está. ¿Cómo logró apaciguarlo? Acá está. Ahí está. Dentro de esta oración encontramos una sub que viene a ser esta preposición de sus decisiones. ¿Correcto? Ahí está. Entonces hasta ahorita hemos encontrado coordinantes y subordinantes, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué nos faltaba? Logró apaciguarlo, ¿no? Que es una proposición. Logró apaciguarlo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Se comprendió hasta aquí? ¿Se comprendió como que podemos hallar ya cuáles son oraciones y cuáles son proposiciones? A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Se logró? ¿O aún falta, Miss? Aún falta de eso. Ya. Uy. A ver, voy a moverlo, creo. Ahí para que se vea, creo. Ahí está. ¿Terminaron? Sí. Chicos, reacciones, ¿terminaron? A ver, por favor, en el Zoom. Ah, ya, muy bien, Tuñoque. Ahí está Luciana. Muy bien, ahora sí. Entonces pasamos. Pasamos a la segunda. Nos dice que tenemos que hallar primero los verbos, ¿no? Para saber cuáles son proposiciones y cuáles son. Dice, pronto me di cuenta de lo que me estaba pasando. Me había enamorado de mi profesora y no encontraba la manera de decírselo. Pregunto aquí, ¿cuál será el verbo? ¿Con cuál será el verbo que tenemos que hallar? ¿Di? Me di, ¿ya? Me di cuenta Mire, de lo que estaba pasando yo puntos, ¿no? de lo que me estaba pasando, 2 puntos, ¿sí? A ver, ¿qué más? Enamorado. Me había enamorado de mi profesora y Decírselo. decírselo
¿Encontraba también será un verbo? Ya está. Bien, encontrar. Bien, entonces vamos a hallar ahora aquí las proposiciones y las oraciones. Dice, pronto me di cuenta de lo que me estaba pasando. ¿Hasta dónde será? En primer lugar, proposición u oración. ¿Cuál será? ¿Cuál? Esta primera parte. Proposición. Preposición. Perdón, proposición. Proposición. Entonces, si es proposición, empezamos con un paréntesis y dice pronto me di cuenta. ¿Hasta ahí será o continúo escribiendo? Después me di cuenta de lo que estaba pasando. Ahí, De lo que estaba de lo que me estaba pasando. Ya está. Ahora. Dice, 2 puntos. Cuando tenemos ese 2 puntos que... Yuxtapuesta. Entonces dice, me había enamorado de mi profesora. ¿Qué será? Oración, muy bien. Me había ya está. Y no encontraba la manera de decírselo. ¿Qué será? Proposición. Proposición. Muy bien. No encontraba la manera de decírselo. Vamos a hacerlo de esta manera para que sea más comprensible, ¿ya? No encontraba la manera de decírselo. Ahora yo pregunto aquí. ¿Qué clase de proposición será? Pronto me di cuenta de lo que me estaba pasando. ¿Qué clase será? Coordinante. ¿Coordinante? Subordinante. Subordinante, muy bien. Subordinante. Ya está. ¿La de abajo qué será? ¿Seguro? Me había enamorado de mi profesora y no encontraba la manera de decirse. ¿Yuxtapuesta? Recuerda que las yuxtapuestas solamente son con signos. Coordinante. Ya está. ¿Y este último qué será? No encontraba la manera de decírselo. Coordinante. Coordinante, claro, pues ya está. Si los dos están enlazados, estos dos son coordinantes. Cuando dice coordinantes son cuando tenemos dos proposiciones que están juntas
o están enlazadas por un conector, entonces ambas son coordinantes. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí? ¿Terminaron hasta allí? ¿Todo? Jesús. A ver aquí en el Zoom, reacciones. Lindalí, Analí. ¿Quién más? Ahí está. Ahí está, Chumacero. Ya. Xiomara, ¿cómo va? Ya, muy bien, Xiomara. Ya está. Alison. Alison Berrocal. Alison Berrocal. Christopher Valdivia. Christopher Valdivia. Ya, a ver. Voy a necesitar de la participación, sobre todo de estos alumnos, ¿ya? Voy a empezar a hacer reportes aquí. A los alumnos que no me están participando y los que no me han, no responden al llamado. Sobre todo los alumnos Christopher Valdivia, Alison Berrocal, Madeleine Mesa. ¿A quién más no los escucho? A ver. Bueno, Luciana sí está. Quien ya no ingresa es Cielo Borges. ¿Cielo Borges está ingresando a las otras clases? No sé bien. No he ingresado desde la clase pasada. Ah, creo que tampoco expuso, ¿no? Chicos, ¿no? Tampoco expuso, ¿no? Ah, ya ves desde ahí. Claro, pero no, ni aún así no se conectó, ¿ves? Ya, vamos, vamos. Cámaras prendidas, por favor, y a participar, ¿ah? Si no, yo voy a empezar a hacer mi reporte ahora mismo. Ya. ¿Todos terminaron de copiar? Sí, ¿verdad? Al menos sus reacciones, chicos. Necesito ver que todos están activos. Ya, ahora sí. Bien. Alumno que no reacciona o que al menos no me hace un like, voy a pensar de que no estás activo. Participa, ya. Por último, Miss, me da vergüenza hablar, pero al menos bombardea el chat, ¿ya? Pero quiero ver que estás en actividad o que estés haciendo. Te voy a considerar tus participaciones, así sea en el chat. Y bueno, pues, ¿no? Los que están participando con el audio, genial, pues, ¿no? Porque ya saben que tienen su nota aparte. Ahora sí, avanzamos entonces. Vamos a borrar esto. Ya está. Pasamos a la número 3. La número 3. Bueno, como que ya se nos está haciendo un poco más práctico, ¿no? Vamos por aquí, a ver. Número 3. Primero hallamos los verbos. María quería ir al teatro, pero ya no había entradas. Juan le prometió que haría hasta lo imposible para obtenerlas y al final logró conseguir 2 buenas localidades. Empiezo. ¿Dónde está el primer verbo? Ir. Quería ir. Quería ir. ¿Ya? Dice, pero ya no había entradas. Juan le prometió que haría hasta lo imposible por obtenerlas. ¿Qué haría? Haría, ya, para obtenerlas. Obtenerlas también. Y finalmente sería conseguir. Ya está. Empezamos entonces aquí.
analizar. Dice, María quería ir al teatro. ¿Qué será? Pero ya no había entradas. Ah, no, si está hablando de María, que sí, que es una todo eso. No, coordinante. Vamos a ver. Entonces, ¿será oración o proposición? Proposición. María quería ir al teatro. Eso nada más. Eso. Mira, si bien es cierto, María quería ir al teatro, pero ya no había entradas. ¿Debería ir algún signo aquí? Para decir Juan le prometió. Dos puntitos que tienen que ver. Y sería ahí. A ver, ¿quién me dice si falta o no falta? Sí, bueno, porque ni siquiera hay una coma y nada. Ya, debería ir una coma al menos, ¿no? Ahí está. Entonces, si va la coma aquí, sería, María quería ir al teatro, pero ya no había entradas. Hasta aquí, ¿qué puede ser? Una oración. Tiene sujeto ahí. María quería ir al teatro, pero ya no había entradas. Eso es una oración. Luego, ¿qué nos dice? Juan le prometió que haría hasta lo imposible por obtenerlas. ¿Qué será? ¿Oración o proposición? A ver. Pero, mira, dice, Juan le prometió que Juan le prometió que haría hasta lo imposible por obtenerlas. Proposición. Vamos acá. Juan le prometió que haría hasta lo imposible por obtenerlas. ¿Estará bien? Sí. ¿Qué faltaría? Proposición. ¿También será proposición? Sí, Al final logró conseguir 2 buenas localidades. ¿Por qué? Si viene el punto con eso. Juan le prometió que haría. Y, claro, ahí ya separa otra proposición. O sea, los dos son proposiciones. Ahora, yo pregunto aquí, ¿esto qué clase será? María quería ir al teatro, pero no había entradas. Subordinantes. ¿Por qué?
Mira, María quería ir al teatro, pero... pero... Miss, Gracias. 1-0. Alumno. Coordinantes. Corregimos. Ya no había entradas, ¿ya? Ahora aquí abajo. Juan le prometió que haría hasta lo imposible por obtenerlas. ¿Qué será? Ahora sí es subordinantes. ¿Y el de abajo? ¿Seguro? Mi subordinante. Sí, yo estoy seguro. Nunca dude, ¿por qué duda? No dude. Subordinantes. ¿Ya está? Muy bien. ¿Ya está? Bien, continuamos entonces. La número 4. Yo tengo mucho trapiche, ¿no? ¿Qué? ¿Hace qué eso no se conoce? No, eso no se conoce el mismo trapiche. Sí, conozco. Mira, usted saca un campo deportivo, eh, complejo, Aymerino, ¿conoce? Aymerino, Sí, si no me equivoco, está antes del remanso. porque dice que, ¿qué me dice? Complejo Aymerino, trapiche, campo natural. ¿Sí conoce? ¿Y qué carro debo tomar? Tú estás, Yo me tomo un carro de aquí y me voy hasta Pilas. ya, y de Pilas pasa, Trapiche para allá. sí, Comillonte para Caraballo. Ajá, ¿qué carro debo tomar? ¿La C? No te irías en todo caso hasta la segunda de Pro, toda la Panamericana, y de ahí tomas su carro, que va, todos los que van a Comas, a San Felipe. Hay un paradero que suben todos los carros a todo Trapiche y sube hasta San Felipe. Y pasa todos esos centros campestres. ¡Ah, qué Ahí hay un tal! club, sí, sí, hay varios, pero está metidito. ¡Ah, Está metidito. No está en la avenida. Ojalá. Porque ahí se hacían, me acuerdo que por ahí también fui a jugar un tiempo, vóley, cuando jugaba para un club, y nos fuimos a jugar, por ahí, por esos lugares. Y son mayormente complejos, así, de interprovinciales, creo. Son complejos de cada provincia, creo. A ver, continuamos.
continuemos. Dice, ahora ya sé la verdad. Ahora ya sé la verdad. Ya sé cuál es la verdad. Pregunto, ¿cuál será el verbo aquí? Sea Miss. Ya sé. Ya. Ya. Sé. Dice, lo que sucede es que todos mis profesores no tienen mucha envidia. Lo que sucede es que todos mis profesores me tienen mucha envidia. ¿Habrá algún verbo aquí? No sé. Lo que sucede es que Lo que sucede es que todos mis profesores me tienen mucha envidia. ¿Habrá algún verbo? A ver. ¿Cuál será el verbo aquí? ¿Todo? Tienen mucha envidia. Dice, mis malas notas no son el resultado de mi flojera. Sino, Resultado. no son el resultado, pero dice, mis malas notas no son el resultado de mi flojera, sino de las malas artes de los profesores, quienes me jalan porque me odian. Qué gracioso. A ver, Flojera. ya me jalan. Me jalan. ¿Habrá algún otro verbo? Son. Mis malas notas no son el resultado. Ya está. A ver, empezamos. Desde el inicio. Ahora ya sé cuál es la verdad. ¿Qué será? ¿Oración o proposición? Oración. Oración, muy bien. Ahora ya sé cuál es la verdad. Ujú. Ahora, tenemos aquí, dice, punto. Lo que sucede es que todos mis profesores me tienen mucha envidia. ¿Proposición será? Proposición. Proposición. Lo que sucede es que todos mis profesores me tienen mucha envidia. Y mis malas notas no son el resultado de mi flojera, sino de las malas artes de los profesores. ¿Cómo lo separamos aquí? ¿Por oración o proposición? A ver. Desde aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Cómo será separado? ¿A qué lo separemos? Claro. ¿En una justificación? ¿Esto puede estar en justificación? Fíjate, analízalo bien. Mis malas notas no son tales.
A ver. Si no, de las malas artes de los profesores y de su cala, porque bueno, si no, dice, pero si no. Ya, hasta aquí, hasta flojera. Ya. ¿Qué será eso? ¿Proposición u oración? Proposición. ¿Cómo? Oración. Muy bien. Oración. Miss, ¿pero por qué es oración? Porque estamos hablando de las malas notas y aquí encontramos un verbo. Dice, mis malas notas no son el resultado de mi flojera. Ya. Ahora dice, sino de las malas artes de los profesores. Sino de las malas artes de los profesores. ¿Hasta aquí qué será? ¿Oración o proposición? A ver. En el Zoom, participaciones, chicos. Esas cámaras, ¿por qué están apagadas las cámaras? Preposición. Proposición. Muy bien. Pero ¿por qué es proposición? Porque no hay un sujeto. Solamente está considerada como una frase que va acompañado al contexto de lo que ya se está mencionando. Ahí está. De las palabras, ya. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Quiénes me jalan porque me odian? Dice, ¿no? ¿Qué será? Proposición. Ahí está. Ahora aquí. Pregunto. Ahora ya sé cuál es la verdad. ¿Qué tipo será? ¿Coordinadas? Ahora ya sé cuál es la verdad. Bien, ¿es necesario que tenga que tener un perro? No, puede ser cualquier conjunción, pero que vaya acorde, pues, ¿no? Coordinante, muy bien. Coordinante. Luego dice, lo que sucede es que todos mis profesores me tienen mucha envidia. ¿Qué será? Subordinados. Coordinante. Subordinantes. Subordinante. Mis malas notas no son el resultado de mi flojera. Coordinante. Coordinante. Dice, de las malas artes de los profesores. Subordinante. ¿Subordinante será? Coordinante. Coordinante, pues, y ya estas dos forman. ¿De quién es esta proposición? Pues de las malas notas. Ahora, aquí, quienes me jalan porque me odian. Coordinante. ¿Será solo coordinante?
Muy bien. Coordinante yuxtapuesta. Claro, porque mira, está la coma. Hasta aquí estos dos son coordinantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de que las malas notas son el resultado de las flojeras, sino de las malas artes de los profesores. Hasta aquí ya se cierra toda lo que es la proposición coordinante. Está anexado, ¿por qué? Por este sino. Acá encontramos 1 y 2. Hasta aquí cierran las coordinantes. Ahora, si bien es cierto, seguimos hablando de los profesores, ¿verdad? Dice, quienes me jalan porque me odian. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Quiénes le están jalando porque le odian? ¿Las malas notas o los profesores? Los profesores. Entonces ahí viene a ser una coordinante yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque este yuxtapuesta es el enlace que está dando a esta anterior, pues, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí terminaron?